¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la mirada global a las primarias en Chile con otro notable invitado, Alberto Mayol, sociólogo y analista internacional, directamente desde Valencia. Alberto Mayol, una cálida bienvenida al programa. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto saludarte. El gusto también es nuestro. Alberto, ¿cuál en tu impresión ha sido la reacción global de los resultados de las primarias en Chile? Y cuando digo global, específicamente quiero distinguir de que global no es lo mismo que la reacción que Occidente llama internacional y se refiere al club de ellos. Cuando digo global es global. A ver, mira, yo te diría que lo más interesante, lo más importante que está pasando en Chile, como está pasando en muchas partes del mundo, es que el sistema político tal como lo conocíamos está en una transformación muy profunda que no tiene que ver ni con las izquierdas ni con la derecha, pero se manifiesta en la aparición de nuevas formas de ser de izquierda y ser de derecha, que han sido parte de la gran discusión a nivel mundial, y que también tienen, y esto es bien interesante, hay un grupo de personas, un grupo de electores que está molesto con la institucionalidad, que está molesto con las élites políticas en todas partes del mundo, y ese grupo, y que dado eso, ponen en duda las certezas institucionales tradicionales. Ese grupo no solo se manifiesta muy claramente en la aparición de nuevas izquierdas y nuevas derechas, pero en realidad el grupo más grande de electores que está en esa posición son los de centro. Y son ellos los que se están moviendo en muchos países de un lado para el otro, buscando algún lugar donde sientan que hay un nicho ecológico viable. Y eso es lo que está pasando en Chile, lo que pasó en esta última elección, que fue una primaria donde solo hizo primarias la izquierda. Entonces hay que tener en cuenta que es un escenario distinto. La derecha no quiso hacer primaria porque los niveles de posibilidad de reconciliar los sectores de la derecha son muy bajos, por tanto van a ir tres candidatos probablemente a primera vuelta por derecha, y va a ir, en principio, porque hay que ver cómo se abre el campo, una candidatura por izquierda, por el oficialismo, que es lo que se hizo en las primarias, y que triunfó inesperadamente, porque no estaba en los planes de prácticamente nadie hace un mes y medio. Ya hace 3 semanas se notaba que sí, pero hace un mes y medio no. Ganó la candidata Janet Jara, candidata comunista, y nunca había ocurrido entonces que la izquierda en Chile fuese dominada, tuviera prioridad desde el punto de vista de la existencia del Partido Comunista. Si bien ella ha tenido una gran capacidad de acuerdos políticos mientras fue ministra, es un hecho inédito en la historia de Chile, y entonces eso ha generado todo un proceso de redefiniciones de distintas fuerzas políticas, porque se abren oportunidades o se cierran, según sea el caso, y eso es lo que está hoy día ocurriendo en el marco de este inesperado triunfo del Partido Comunista como el, el corazón de lo que era la concertación de partidos por la democracia, la centroizquierda tradicional de 40 años en Chile, lo que es el Frente Amplio, que es el partido que gobierna, que sale tercero en esta primaria, y lejos, muy lejos del primer lugar, y lejos del segundo también, y donde finalmente entonces, y el Partido Socialista, que no participó con candidato propio, sino que apoyó a la candidata de centro izquierda, Carolina Toá, y que sencillamente perdieron con muchísima distancia. Por tanto, Janet Jara y el Partido Comunista quedan en una posición de privilegio en ese sentido, y eso es lo que despierta efectivamente, como tú bien dices, un conjunto de interpretaciones masivas. Allí hay quienes observan de que el triunfo de Janet Jara, que estamos hablando como obtuvo algo así como el 60% de los votos dentro de la primaria, se debe más por su carisma, por su relación personal, por su desempeño como ministra anterior y con allí como ministra su capacidad de negociar, digamos, alianzas o limar asperezas, es decir, atrajo más la personalidad que no necesariamente la ideología de un partido comunista. ¿Es tu lectura también?
Sí, hay algo de eso, pero hay un elemento estructural que uno podría decir que tiene un fundamento más sociológico o politológico. Eh, la centroizquierda, hay mucha gente en Chile que quisiera tener una centroizquierda que le fuera viable en representación. De hecho, es la cantidad de votos más grande que existe como bolsón de votos. Sin embargo, tiene una distancia enorme con los representantes históricos de esa centroizquierda, a tal punto que esos partidos prácticamente ya no tienen líderes y son estos típicos partidos ruina que quedan allí con una marca importante, con grandes estructuras de funcionamiento, pero ya sin militantes y sin votos, que es lo más importante. En segundo lugar, el Frente Amplio es el que probablemente tiene que hacer un análisis más complejo, porque el Frente Amplio está haciendo gobierno en este momento. Llegó tempranamente a ser gobierno, tuvo un gobierno tumultuoso y lleno de problemas, esa es la verdad, sin muchos logros, donde sus principales logros justamente los consiguió Janet Jara, que era comunista, negociando incluso con el sector empresarial, con viabilidad, dándole viabilidad a varios proyectos, las 40 horas laborales, una reforma de pensiones, en fin, y esa viabilidad fue la que probablemente fue premiada. Sin embargo, estructuralmente, si uno mira, tanto la centroizquierda tradicional, el Partido Socialista, el Partido por la democracia cristiana, como también el Frente Amplio, manifiestan en este escenario un fracaso. Y entonces el triunfo de Janet Jara tiene un elemento carismático, pero ese elemento carismático operó en el marco de un vacío político que generaron otros liderazgos que no demostraron la capacidad de sacar a Chile de una crisis. No nos olvidemos una cosa, que esto es importante señalarlo. Hay grandes ciclos de protestas que funcionan globalmente. No es verdad que las cosas pasan en un solo país normalmente. Si tú ves el año 68, hubo 30 países donde hubo grandes protestas. Si tú miras el año 89, hubo 45 países con grandes protestas. Si tú miras el año 2011, tú tienes 56 países con grandes protestas. Si tú ves el año 2019, tienes 68 países, un tercio de los países del mundo, con grandes protestas. Todos con temas distintos, pero protestando al mismo tiempo. Ese fenómeno, ese factor es muy importante. Y Chile, el 2011 y el 2019, fue el país que tuvo más grandes las protestas en cantidades relativas a población y en cantidad absoluta respecto a la cantidad de gente que se movilizó, donde duraron más las protestas, más en tiempo, más meses, donde fueron más frecuentes las protestas, donde fueron en pocos días muchas actividades, donde hubo más comunas, más zonas involucradas, todo esto a nivel mundial. O sea, Chile vivió una crisis importante, una crisis de representación importante, una crisis política, yo digo una especie de infarto, ¿no? Que termina con el estallido social del 2019, y en ese contexto viene el esfuerzo por reparar las heridas con dos procesos constituyentes fallidos. Y en ese contexto, entonces, que la gente está diciendo, mire, ¿sabe qué? Alguien tiene que traer una solución, hemos probado por acá, hemos probado por allá, y aparece la posibilidad entonces de Janet Jara, que efectivamente el Partido Comunista siempre ha sido visto como un partido que está allá en la distancia, ¿no? Y que sin embargo en este momento tiene la oportunidad de demostrar, si acaso lo logra, que puede conducir el proceso político de solución de esta crisis. Ahora, Alberto, volvamos a los cimientos de la cosa en América Latina y que Chile no se escapa a esto. Acá estamos hablando de, confirmado por Naciones Unidas, la región del mundo con las mayores disparidades. Acá estamos hablando de asimetrías profundas. Acá estamos hablando con una cancha inclinada a favor de las oligarquías. Acá estamos hablando de unas oligarquías que entre las cosas que no solamente manejan el dinero y manejan las armas, sino manejan la palabra y la imagen, es decir, los medios hegemónicos. Acá el desafío que tiene Janet Jara es más allá de una guerra en una cancha que esté equilibrada. Acá entra a jugar nuevamente en una cancha completamente inclinada, que el tema, tú lo conoces mejor que nadie, el tema de los intentos de reformas constitucionales
no es que fracasaron porque fracasaron, fracasaron porque hubo una actividad, una actividad mucho más, digamos, proactiva de los factores de la derecha para que esto siga el status quo, para que siga la constitución de Pinochet y que acá en Chile de fondo no pase nada. Mira, yo creo que hay un aprendizaje que es necesario hacer, no solo en América Latina, yo creo que en el mundo. Las sociedades europeas ese aprendizaje lo hicieron ante las problemáticas de desigualdad que generaba el funcionamiento del capitalismo liberalizado por completo. Y por tanto, si uno mira los datos del siglo XX, se da cuenta que Europa se preocupa de mejorar sus condiciones de igualdad muchísimo. Estados Unidos se despreocupa de aquello en un momento determinado y termina con una sociedad muy desigual y con muchas patologías asociadas a esa desigualdad. Recordemos que Estados Unidos tiene muchas patologías propias del tercer mundo, siendo un país evidentemente del primer mundo. Entonces, por de pronto, mi país, Chile, tiene más esperanza de vida que Estados Unidos, por decir un dato, ¿no? Y tiene la esperanza de vida más parecida a la de Perú, Estados Unidos. Eh, entonces, estamos hablando de un conjunto de datos que yo los he trabajado en varias de mis publicaciones, que nos muestran una sociedad que no tiene todas las variables del primer mundo. Hay más personas creacionistas, es decir, que no creen que en la evolución de las especies, muchas más, 3 veces más en Estados Unidos que en el resto de los países de Latinoamérica. ¿Ya? Es un problema del sistema educativo norteamericano, sin duda. A menos que queramos enseñar, digamos, una creencia, digamos, como si fuera ciencia. Entonces, efectivamente hay un tema allí y una de las conclusiones que tenemos como civilización es que las sociedades desiguales producen más inseguridad, producen más disrupciones, producen crisis de legitimidad. No estoy hablando ni siquiera ya de la parte más ética, ¿no? Estoy hablando de que a toda la sociedad le conviene que los niveles de igualdad sean razonables. A todas las sociedades, si es que tú pretendes empujar a que la igualdad sea absoluta, para hacerlo tienes que producir un diferencial de autoridad tan grande que produces una situación dictatorial. Pero efectivamente, tú tienes que favorecer las condiciones a través del fomento, a través de la educación, fundamentalmente, y a través de las oportunidades, dar la posibilidad de que la igualdad avance fuertemente. Eso no cabe ninguna duda y es una deuda pendiente. Por otro lado, América Latina tiene que resolver un problema que es que en medio de las discusiones las autoridades políticas han perdido peso. Y las autoridades políticas pueden perder peso de manera saludable, aumentando el nivel de democratización, o pueden perder peso de manera insalubre, que es cuando en el fondo sencillamente se debilitan y tienen estados más débiles. Eh, Mira, el otro día hablaba, hace un tiempo atrás, hablaba con un ex embajador español en América Latina, había estado en América Latina y en África, y él yo había conversado un par de veces antes con él, me había dicho, él era una persona muy de derecha, ¿no? Muy de derecha. De hecho, se burlaba de sí mismo, digamos, cuando yo lo conocí, diciendo que a donde él entrara era el más de derecha. Pasaron varios años, me lo vuelvo a encontrar en una casualidad, nos ponemos a conversar y lo escucho decir cosas y le digo, no estás tan de derecha. Entonces me dice, la verdad no, me dice. ¿Y por qué? Porque estuve en un país en África donde no había Estado prácticamente, y me di cuenta de lo indispensable que es un Estado fuerte. Los niveles de desigualdad, los niveles de pobreza, los niveles de exclusión, los niveles de subdesarrollo y la capacidad de las autoridades de llevárselo todo a su casa, digamos, son tan grandes que eso tiene que no tengo ninguna duda respecto a la importancia del Estado. Como conocí sociedades prácticamente sin Estado, estoy convencido de la importancia del Estado y en eso me puse un poco más de izquierda, ¿no? Creo que hay un conjunto de aprendizajes que debemos hacer y que eso no debe dejarse estar y las posibilidades hoy día van a estar siempre, porque este ciclo, ojo con esto, ¿eh? Si uno analiza variables
relevantes a nivel mundial, tenemos un siglo influido muy fuertemente por la derecha, intelectualmente. Víctor Orbán, Donald Trump, Silicon Valley, que es otra forma de hacer derecha, y incluso ciertos intelectuales como Dugin, por ejemplo, son miradas desde una derecha muy distinta. Pero más allá de eso, yo creo que sí está muy claro en unas sociedades que en todo el mundo están mucho más sensibles a la igualdad. Y esa es una discusión que tenemos que lograr mantener, sostener y resolver. Alberto, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Alberto Mayor directamente desde Valencia. Estamos hablando sobre la mirada global luego de las elecciones primarias en Chile. Ya regresamos. Continuamos hablando con Alberto Mayol, directamente desde Valencia. Alberto, sociólogo y analista internacional. Estamos hablando sobre el futuro del proceso electoral de Chile tras las elecciones primarias de este pasado fin de semana. Alberto, ¿cómo ves entonces en materia de tendencias lo que puedes anticipar que podría ser el panorama en noviembre a la hora de las elecciones? Mira, la derecha tiene una ventaja importante desde el punto de vista cultural de momento. En este momento los valores en Chile se han movido hacia valores más propicios para la derecha. Y esos valores nosotros los tenemos medidos en la encuesta que yo dirijo claramente y se mueven bastante en ciclos largos, por supuesto, en 4 o 5 años se mantienen estables y de pronto cambian en un momento determinado. Y este ciclo que comenzó a favor de la derecha está desde el 2022 y ha estado muy estable. Y probablemente entonces la derecha tenga una capacidad de llegar incluso a marcar 55, 60 puntos como suma de sus distintos candidatos en primera vuelta. En principio hay tres candidatos, un candidato más conservador tradicional como José Antonio Kast, una candidata más de la derecha histórica de Chile, más de centro derecha, con cierta capacidad de llegar al centro político, que es Evelyn Matei, y un heredero de Milei, nacional libertario, eh, más radicalizado en los temas económicos y con una visión bastante de un conservadurismo, pero con más disruptivo, que es Johannes Kaiser. Son esos tres nombres los que son los que la derecha pone por delante, y de esos va a pasar uno a segunda vuelta, junto con el candidato que probablemente sea en segunda vuelta Janet Jara, que pasaría representando a la izquierda. Sería raro que se desfondara y pudiera pasar otro nombre por izquierda. Pero esos son los escenarios, y son escenarios bien distintos, porque si Kast o Kaiser pasan, que son mucho más de ultraderecha, Janet Jara tiene posibilidades de quitarle votos en el centro, por su forma de ser, por su carisma, por lo que tú mencionabas. En cambio, si Evelyn Matei pasa a segunda vuelta, lo más probable es que gane con facilidad a Janet Jara, porque ella llega al centro político bastante bien, pero ha perdido muchos votos porque lo que pasa en todos los países donde está la ultraderecha fuerte, acusan a la centro derecha de prácticamente ser de izquierda y les quitan votos por derecha, ¿no? Y el caso de cuando tú lo estás viendo fuera de Chile, lo estás lo estás viendo en este momento desde Europa, esa vieja retórica, la de son todos comunistas y van a terminar como tal país o como tal otra, y entonces si querés que te metan la mano en el bolsillo y el Estado te robe toda la plata, y la letanía de siempre que en Chile se ha estado repitiendo sin cesar. ¿Crees que a la hora que empiece, digamos, asumamos ese panorama de esa segunda vuelta que tú ves como posible entre Jara y, por ejemplo, Kast, o sea,
entre la izquierda y la ultraderecha es a la hora de sacar los trapitos sucios que puede ser productiva para el ciudadano chileno de a pie? La verdad es que la discusión hasta el momento ha sido una discusión pobre en términos de propuestas de futuro y muy enriquecida en agravios, ¿no? Y eso desgraciadamente no ayuda mucho. Ahora, yo creo que esta campaña que está cursando la derecha en términos de criticar mucho al Partido Comunista, la historia del Partido Comunista, la historia fuera de Chile del Partido Comunista, todo eso, lo único que está logrando, como sociólogo lo digo, soy experto en transformaciones culturales, me he dedicado mucho a eso, lo único que va a lograr es normalizar la situación de Janet Jara más que convertirla en más irritativa. O sea, va a terminar siendo, porque Janet Jara no produce ningún temor, es una persona muy parecida a la personalidad de Michelle Bachelet, muy tranquila, poco beligerante. Cuando tiene que ser dura, es dura, pero por ser categórica, sin nunca insultar. Y por tanto, cuesta dimensionar esta idea de que esto es simplemente una especie de obra de teatro de Janet Jara, mantenerse y que por detrás está el Partido Comunista con toda su historia, digamos, de crueldad. Y cuesta mucho hacer una cosa así. Yo creo que la derecha toma una estrategia muy pobre, una estrategia que está centrada en denostar, sin muscularse ellos mismos. Esto es muy sorprendente, que es cuando las candidaturas entran en esto de ir destruyendo rivales sin construir su propia fortaleza. Eso le puede pasar también a la izquierda, y le ha pasado algunas veces. Pero Janet Jara creo que en ese sentido por eso también ganó, porque ella se preocupó de su campaña y se preocupó menos del resto. Yo creo que la campaña que está armando la derecha no va a funcionar. Ya pasó al revés. ¿Eh? La izquierda preparó para los 50 años del golpe de Estado todo un conjunto de actividades que iban a dejar hundido en la historia a Augusto Pinochet. Cuento corto, terminada la conmemoración de los 50 años del golpe, Pinochet estaba mejor que antes. Aquí puede pasar lo mismo, puede pasar que efectivamente Janet Jara quede mucho mejor, mucho más liberada, exorcizada de los grandes demonios del comunismo, gracias a la campaña que está haciendo la derecha. Alberto Mayol, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, un abrazo. Alberto Mayol.